Bueno, pues muchas gracias por venir a una sesión más de Escépticos en el Pub, que como muchos sabéis organiza RP Sociedad para Balance del Pensamiento Crítico. Creo que tenéis por ahí algunos trípticos en alguna parte, no sé dónde están, por todas partes. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Daniel Cerro, que es psicólogo, máster en Psicología Legal y Forense, y psicólogo forense con formación en análisis funcional de la conducta, y además es miembro de la lista de peritos del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y divulgador, muchos lo conoceréis por la caja de Skinner, donde pues se pone a molestar, a meterle el dedo en el ojo a muchos psicólogos que hacen las cosas mal, psicólogos entre muchas comillas que hacen las cosas mal. Sin más dilación, pues os dejo con él, un fuerte aplauso. Vale. ¿Se me escucha? ¿Sí, no? Vale. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Hola? Ostras, que acércalo bien, ¿eh? Vale. Pues si en... ¿Se me escucha bien, no? Hola, vale. Si en psicología, vamos, no os cuento nada nuevo, que está lleno de pseudociencias, de magufadas, pues desde el psicoanálisis a decir que toda la culpa es de tus padres, de las constelaciones familiares o hablar con los muertos, o terapia regresiva, que es pues eso, una fumada tremenda, que es pues hablar con tus vidas pasadas o algo así debe ser. O una, en mi opinión, lo dejo claro, en mi opinión, bajo mi criterio, una de las pseudociencias más peligrosas, que es curar el cáncer con las emociones. Unos crack, sobre todo el fundador. Y bien, llegamos a la psicología forense. Si cada vez que alguien normal, promedio, probablemente aquí no, pero preguntan a un psicólogo, dicen, soy psicólogo, vale, no me psicoanalices, eso va a ser lo primero. Pues un psicólogo forense lo que van a decir es, ¿y tú qué haces con los muertos? Bueno, pues con los muertos en principio no hacemos nada, porque la realidad es bastante más complicada y aburrida y se parece más a la imagen esa, ¿no? Al final trabajamos con temas de custodias, habilidades parentales, daño psicológico, acoso laboral, violencia de género, valoración de la peligrosidad, y en realidad nos dedicamos a enfrentarnos a los informes, a estadísticas y sobre todo con el tema de la psicometría, ¿no? Ya veremos todas las pseudociencias que hay que no valen para absolutamente nada, al menos en psicología forense, como por ejemplo algo muy común y está bastante extendido en la sociedad, que es la capacidad supuestamente que tenemos los seres humanos de detectar mentiras. Bien, no sé si creéis que se pueden detectar mentiras, pero lo que sabemos es bastante fastidiado. El 54% de los expertos, ojo, con mucha formación en detección de mentiras... Espera, esto aquí me he liado. Los expertos con mucha formación en detectar mentiras solo pueden discriminar el 54% de las mentiras. Eso es como decir que no discriminan nada. Ojo, expertos. Es un 50% en realidad. Porque somos muy buenos engañando y manipulando con nuestras emociones el lenguaje corporal. Es decir, podemos manipular a los demás de manera bastante fácil, al menos a nivel emocional. Incluso pues, a un experto en psicología forense o en psicología penitenciaria. Así que un 54% solo. Así que no podemos detectar mentiras. No sé si os suena la serie Miénteme, de las microexpresiones. Vale, no sirve para absolutamente nada, solamente para pasar un buen rato, tomar palomitas y irte luego a cenar creyendo que sabes algo más. No tiene ninguna evidencia porque puedes tener microexpresiones por muchas cosas. Te puede dar un tic, te puede dar un ictus, te puede dar cualquier historia y no significa que estés mintiendo o que estés nervioso. Que a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Está el 54% de los expertos. Nada. Y luego otro gran problemón, porque es bastante utilizado, pero bueno, la homeopatía también se usa mucho y no funciona, que es el polígrafo. Claro, aquí tenemos un problemón, porque ¿cómo discriminamos que alguien está nervioso? Es decir, ese nerviosismo es porque yo, por ejemplo, ahora estoy más nervioso que si estuviera en mi casa tumbado en el sofá. ¿Es porque yo estoy mintiendo? ¿O es porque tengo más actividad? Pues que venga aquí un experto a decirme que estoy mintiendo. Vale, bueno, pues ya confrontaremos. No sirve para absolutamente nada. No se puede discriminar la mentira. Porque no podemos discriminar por qué alguien está nervioso.
Ahora bien, dentro de ese 4% más que supera el 50%, hay cosillas que sí podemos ver. Por ejemplo, las mentiras suelen tener un lenguaje más impersonal, suele tener menor complejidad, pero claro, aquí volvemos a lo mismo. ¿Y si esa persona presenta al hablar menor complejidad emocional? ¿Cómo discriminas otra vez que esa menor complejidad emocional es porque está mintiendo o porque esa persona es así? Pues tampoco podemos saberlo. Y luego, como he comentado, somos muy buenos manipulando con nuestro cuerpo, pero lo que sí podemos hacer, y esto es bastante interesante, es aumentar la probabilidad de detectar la mentira si escuchamos. Es decir, es más fácil detectar una mentira, por ejemplo, en la radio o en un podcast. Porque la manipulación, al menos con el cuerpo, se va. Pero aún así no sirve para nada. Vamos con mi pseudociencia favorita, el psicoanálisis. Claro, en psicología forense tenemos un problemón porque no directamente con psicólogos forenses, que hay algunos psicólogos forenses que se dedican al psicoanálisis que se atreven a presentarse en juicios con pseudociencias, son unos cracks, pero en realidad lo que nos afecta a los psicólogos forenses es, una vez que hay que valorar a alguien, este tipo de terapias normalmente suelen consistir en creer que tienes recuerdos reprimidos y que tienes que traerlos para curar tu trauma, cuando a veces no hay absolutamente nada y a veces sí. Entonces, si manipulamos la memoria, que ya sabemos, y esto lo sabrán de sobra, que la memoria no funciona como una grabadora, sino que cada vez que sacamos el recuerdo, lo modificamos. Depende mucho de la capacidad de memoria que tenga una persona. Hay personas que tienen una memoria increíble y va a ser casi un copy-paste, pero no suele ser. Entonces, claro, cuanto más saques el recuerdo en una situación en la que hay un profesional de la salud mental, como, bueno, llamar por un psicoanalista profesional de la salud mental, a lo mejor es algo bastante grave, pero sacar a un psicoanalista y decir, venga, cuéntame cosas, y es una autoridad que te está contando cosas y está manipulándote de alguna manera, al final vas a creer que tienes un recuerdo, que te han hecho cosas que no te han hecho nunca, y eso es un problemón, al menos en el ámbito de la psicología forense, porque invalida tu testimonio. A lo mejor tienes un problemón por haber ido a un psicoanalista. Es mi opinión, bueno, esto tengo que aclarar, pero los psicoanalistas me gustan especialmente. Con la Gestalt pasa igual, con la bioneuromoción también, y en general con casi todas las pseudociencias que se basan en lo de los recuerdos reprimidos. Bien, psicópatas. Si hay un término que ha sido manipulado, insultado, destrozado en psicología, posiblemente sea el de psicópatas. Hay divulgadores diciendo cada barbaridades, que además son criminólogos de reputación, con 20, 30 años de experiencia, que es una pasada las cosas que dicen. Entonces, voy a intentar en esta charla establecer los mínimos que sabemos sobre los psicópatas. Y llegará un momento que diré hasta aquí. Luego aquí ya, a partir de ahí, será un poco lo que los investigadores apuntan. Pero vamos a establecer los mínimos. Esto es lo que normalmente piensa la gente cuando piensa en psicópatas, ¿no? Tenemos al ser de la izquierda, Ted Bundy, y tenemos, bueno, pues a unos personajes muy, muy interesantes. A la mayoría se vendrá esto. Y en el fondo, tiene parte de verdad, pero no porque sean psicópatas. Uno sí, los otros tres de la derecha no lo sé, pero ahora veremos por qué. Ahora os voy a poner un vídeo de... Emilio os va a poner un vídeo de Ted Bundy, su última entrevista, para que luego hablemos sobre ello un poquito. I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I
wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Bien. El espíritu de Ted Bundy. Vale. Joder, esto. Vale. Bueno, como he dicho antes, los de la derecha no estoy seguro que sean psicópatas, el de la izquierda sí. Y veremos por qué, pero como habéis podido ver, no era su culpa, fue del porno, ¿vale? Entonces, vamos a ver el mínimo, ¿no? Lo que sabemos sobre los psicópatas. Lo mínimo. O sea, esto sí que me la jugaría, que esto es así. Lo demás ya lo veremos. Se caracterizan por un patrón de conducta marcado por una exagerada pobreza afectiva, es decir, una incapacidad para establecer vínculos reales, y además por una falta de empatía, pero empatía emocional, es decir, la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Esto no significa que si alguien llora, tú llores. Significa que adecuas tu conducta a la del otro. Esto ya hablaremos después sobre esto. Pero empatía cognitiva sí que tienen, sí que saben reconocer las emociones en el otro. Y esto les sirve para manipular, engañar y todas las cosas que les apetezca hacer. Bien, vamos a dividir el tema de la psicopatía en dos grandes factores. El de la izquierda, el factor 1, y el de la derecha, el factor 2. En el factor 1 tenemos las características afectivas y de personalidad. En este caso, como he comentado, la carencia de empatía emocional, superficialidad, es decir, son divertidos, son personas muy
fiesteras, pero si rascas un poquito por dentro verás que no hay nada más allá de esa fachada. Y quiero aclarar que esto son características generales, es decir, cuando digo digo que un psicópata cumplirá ese criterio, pero a lo mejor no cumple el otro. Esto es importante, no cumplen todos siempre, al menos que se quede la puntuación máxima en la escala de psicopatía. Egocéntrico, gran sentido del yo, no se arrepienten, no muestran culpabilidad. Creo que acabáis de ver el vídeo de Ted Bundy, pues bueno, el porno. Manipuladores y mentirosos, al final ven el mundo, ¿no?, como un lugar lleno de estúpidos a los que engañar, a los que manipular y a los que, bueno, pues estafar o lo que quieran. Emociones superficiales, ojo, cuidado, sí que tienen emociones, pero un poquito más aplanadas. Hay diferentes patrones de la personalidad donde también hay diferencias emocionales, pero sí que sienten. Lo que sí se ha visto que no sienten tanto, o al menos lo tienen muy atenuado, es el tema del miedo. Claro, el problema de no sentir miedo es que te lleva a hacer cosas a veces extremas si no tienes un buen control de la conducta. Y ahora veremos el otro factor. Factor 2, impulsividad. Claro, si no sientes miedo y tienes impulsividad, pues bueno, pues una vida maravillosa. Poco control de su conducta, necesidades de excitación y tendencia a aburrirse, falta de responsabilidad, lo habéis visto en el vídeo, problemas en la infancia. Un factor o una característica muy común suele ser el maltrato a los animales. No significa que si un niño maltrata a los animales es psicópata, porque por desgracia muchos pueblos de España estaría lleno de psicópatas y no es así. Versatilidad criminal, es decir, lo mismo pueden estafar a su abuela que robar en la peluquería o que asaltar una farmacia. Estilo de vida parasitario, es decir, es muy común. Además, hay otros dos factores que no los he añadido porque no puntúan en la escala, pero sí que suelen tener una vida muy promiscua y suelen engañar mucho a sus parejas. Van dejándolas, van manipulándolas y sacándoles todo lo que tienen que sacar hasta que van a por la siguiente víctima. Y poca fiabilidad personal, es decir, son personas que no te puedes fiar, porque como no tienen ningún vínculo contigo más allá de sacarte provecho, claro, es complicado que te puedas fiar de una persona así. Bien, ahora que ya tenemos claro los dos factores, el factor 1, personalidad, y el factor 2, conducta antisocial, la psicopatía pura, que sería lo que hemos visto en el caso de Ted Bundy, sería aquella persona que cumple los dos factores, tanto el factor 1 como el factor 2. La psicopatía integrada sería aquel psicópata que solo cumple el factor 1, es decir, características de personalidad, pero en cambio el factor 2 no lo cumple. Es decir, puede tener una vida propia, puede no estar estafando por ahí, puede tener control sobre su conducta y demás. Y luego, esto es otro melón interesante, el trastorno antisocial de la personalidad, que básicamente es un trastorno creado a dedo, además con un argumento tautológico que es, como eres delincuente, tienes este trastorno, y tienes este trastorno porque eres delincuente. Sería aquel que cumple solo el factor 2, el de estilo de vida, pero no explica nada, es algo tautológico, no hay una explicación todavía. Se imagino que será el ambiente, el contexto y la interacción, pero no hay una explicación todavía. Y lo quiero aclarar porque psicopatía no es lo mismo que trastorno antisocial de la personalidad. Recordemos que el trastorno antisocial de la personalidad solo cumple el factor 2, no el factor 1. Y quiero hablar un poquito antes de los integrados, es decir, aquellos que cumplen el factor 1. Sí pueden tener metas realistas, sí pueden tener autocontrol, un estilo de vida propio, cumplir con su rol en la sociedad, no presentar antecedentes criminales. Y hay varias hipótesis aquí, pero puede deberse a que tienen una mayor inteligencia, en principio, ya veremos que luego esto no es del todo cierto, y una mayor capacidad de autocontrolar o de dirigir su conducta. Aquí el problema, bueno, hay varios, pero tenemos dos teorías. Una teoría indica que sí pueden estar integrados en sociedad y no van a hacer nada malo. Y la otra teoría indica que están integrados pero porque no les hemos pillado. Es decir, el típico líder de una secta, que sea psicópata integrado, imaginémoslo, pero no le hemos pillado. Entonces, como no le hemos pillado, claro, está integrado, pero no está integrado. Entonces, claro, mi opinión personal, esto es una opinión, no, una persona que cumple con estos criterios, no arrepentimiento, egocentrismo, manipulador, emociones superficiales, carencia de empatía superficiales, vale, de media van a tener una vida un poquito más complicada o fuera de la ética moral de lo normal. No me voy a meter aquí si son malos o buenos, pero que cumpliendo esos criterios es complicado que tengan una vida buena, pero puede ser. Hay un espectro amplio de psicópatas. Entonces, lo que he dicho es lo mínimo, lo que se sabe sobre psicópatas. Ahora
vamos a ser un poco más laxos porque las investigaciones son algunas contradictorias, entonces yo voy a indicar un poquito todo de lo que sabemos actualmente, pero lo del factor 1, factor 2, psicopatía integrada, psicopatía pura, eso es lo que sabemos. Patrón de incapacidad para establecer vínculos reales y carencia de empatía emocional. Ahora va a ser un poco más abierto y voy a exponer un poco lo que indican las investigaciones. ¿Nacen o se hacen? Vale, en principio, las dos cosas. Claro. La diferencia aquí sería, por poner un ejemplo, es si tienes una propensión a tener cáncer y fumas. Vale, pues si naces de alguna manera psicópata y tienes un entorno complicado, sea lo que sea eso, claro, vas a tener una conducta más problemática. Entonces, las dos cosas, se nace y se hace. También tengo que decir que por mucho que tengas un ambiente genial, como esto es un espectro, habrá psicópatas que nazcan en una familia maravillosa, que les quieran, que estén súper a gustos y que sea un cabrón, eso es, que sea un auténtico gilipollas. Entonces, bueno, que esto es lo que sabemos ahora. ¿Dónde los encontramos? En principio, lo que hemos comentado de estilo de vida parasitario, manipular, claro. En un pueblo, no sé por qué he puesto esa imagen ahora mismo de pueblo, pero bueno, en un pueblo te van a pillar antes. Si la lías, el pueblo te va a expulsar, estás identificado. Las ciudades es un lugar para estas personas de oportunidades. Entonces, se habla de migraciones de psicópatas. Es decir, suelen acabar en las ciudades. Pues son expulsados de los pueblos, les echan o dicen, coño, aquí me he quedado sin víctima ya. Entonces, bueno, pues eso sí, de momento parece que se van a las ciudades. Culturas. En principio están en todas las culturas. Una psiquiatra, Jane Murphy, en su estudio de sociedades minoritarias llegó a la conclusión de que había menos psicópatas. Pero claro, en culturas minoritarias funciona un poco como los pueblos, pero muchas veces al extremo, con la gente que no encaja y además de manera dañina. Entonces, cuando esta mujer, esta doctora, investigó una tribu inuit, llegó a la conclusión de que usaban un término en los inuit que era kulangeta. Esto en realidad lo que estaban diciendo los inuit, estaban diciendo que era psicopatía. Ahora veremos por qué. Porque decía los inuit, hombre que, por ejemplo, miente, hace trampa, roba repetidamente y no sale a cazar, y cuando los demás hombres no están en el poblado, abusa sexualmente de las mujeres, es alguien que no hace caso de las reprimendas y al que siempre mandan ante los ancianos para que los castiguen. Claro, pues otro cabrón, eso es. Entonces, ¿y por qué hay menos psicópatas en culturas minoritarias? ¿O se cree? Pues porque los inuit, cuando le preguntó a la doctora, ¿y qué hacéis con estas personas? No te preocupes, que te lo explico en un momento. Alguien lo habría tirado al agua helada cuando nadie lo viera. Claro, pues entonces es normal que en esas culturas haya menos psicópatas. Los psicópatas tienen daño cerebral. Este mito es mito y no tan mito, pero es un poco complicado. No sé si os suena el caso de los taxistas de Londres que tienen el hipocampo agrandado. Claro, es muy complicado llegar a la conclusión si es causa-consecuencia. A lo mejor esos taxistas se metieron a esa profesión porque se les daba mejor orientarse. Pero es muy complicado discriminar y en principio no parece compatible que sea por daño cerebral, porque la propia conducta, de hecho hay una disciplina en psicología que es la psicofisiología, que se encarga de ver cómo cambia el cerebro cuando emitimos conducta. Entonces, de momento, que puede ser, que en el futuro se descubra algo, pero en el momento, y no voy a ser yo cerebrocentrista, pero en el momento no hemos demostrado que haya un daño cerebral. Son más inteligentes, claro. ¿Cuál es el problema? Que cuando vemos una persona con un gran ego, que sabe manipular muy bien a los demás, que se comporta como que es el alma de la fiesta, por una cuestión de efecto halo, creemos que esa persona es mucho más inteligente de lo que realmente es. Pero si rascamos más, muchas veces no hay nada. Por tanto, lo que sabemos es que algunas investigaciones apuntan a que son menos inteligentes, otras a que más, por tanto, pues son igual de inteligentes que una persona promedio. Ahora, lo que sí se cree es que los psicópatas integrados sí que pueden puntuar un poquito más en inteligencia y en mayor autocontrol, pero es posible que esto sea debido a un sesgo de selección. Son personas que han conseguido triunfar, claro, las miras y dices, eres más inteligente ya, pero y todos los demás que se han quedado en el camino, por tanto, no son más inteligentes que nosotros, o sea, un psicópata en la sala, pues quien esté por aquí, no son más inteligentes. Todos los psicópatas son delincuentes. Bien.
Es verdad que entre el 20 y 25% de los penados en cumplimiento de condena sí presentan rasgos psicopáticos, pero es solamente el 1 y el 3% de la población general es psicópata. Por tanto, la mayoría no delinque. Es decir, lleva vidas, aunque sea fuera de la moral, vamos a decir, pero no delinquen, no van a acabar en prisión. Porque si no sería un problemón que entre el 1 y el 3% de la población fuera un psicópata como la mayoría tenemos en la cabeza, ¿no? Esto, que me perdonen los biólogos, sé que los reptiles también tienen una complejidad emocional, pero los psicópatas no sienten nada. Como he explicado antes, sí que sienten, pero tienen unas emociones disminuidas, es decir, lo sienten diferente. Donde sí hemos visto que sienten prácticamente nada o muy bajo es el miedo. No sienten miedo. Hay de hecho una historia que contaba un investigador que qué pasaría si le pusieras una pistola en la cabeza a un psicópata, así. Decía que no sentiría nada. Bueno, pues me estás poniendo una pistola en la cabeza. Ya está. Entonces, claro, ahí sí que tenemos claro, esto sí que me la juego también, que no sienten miedo o sienten muchísimo menos miedo. Habrá algún psicópata que por lo que sea, por el espectro, pues sienta un poco más, pero no suelen sentir miedo. Los psicópatas lo son por haber sufrido abusos. Tampoco. No hay una correlación entre haber sufrido abusos sexuales, sobre otros problemas sí, pero no sobre desarrollar psicopatía. Todos los políticos son psicópatas. Claro, esto es un melón. Claro, los políticos, claro, a ver, sí que es interesante que tenga rasgos psicopáticos para la profesión de político, pero no significa que sea un psicópata. Puede presentar rasgos psicopáticos como una adaptación al medio o conseguir un objetivo, pero no significa que cumplas el factor 1 que hemos visto antes de psicopatía. Por tanto, no todos son psicópatas. De hecho, se ha visto que en carreras como Derecho, Económicas, Profesores, sí que hay mayor grado de psicopatía, pero tampoco es muy grande. Es decir, en vez del 1 al 3% de la población, es del 5 al 7%. O sea, es ridículo, aunque, bueno... Asesinos en serie. Bueno, la imagen de asesino en serie y psicópata es algo que, bueno, una unión casi imposible de combatir. Y es que a los humanos nos encanta sentir que tenemos el control, es decir, que alguien ha acabado cometiendo unos crímenes tremendos, pero porque presentaban psicopatía. Es decir, no nos gusta pensar que alguien normal, con su contexto, acabe cometiendo crímenes tremendos. Nos gusta pensar, es porque es psicópata. Ahí se acaba el razonamiento. Posiblemente no. ¿Por qué? En una revisión del 2019 de PCLR, PCLR es una prueba de Robert Hare, que es como el Freud, pero de verdad, o sea, un tío que estudió de verdad. Entonces, llegó en su prueba, que tiene 40 puntos, a partir de 25 puntos, se puede predecir si esa persona va a cometer actos violentos. Y para puntuar en psicopatía necesitas llegar a los 30 puntos. Bien, la media de asesinos en serie llegó a 20,2. Ni a 25 ni a 30. Por tanto, claro, nos gusta intentar establecer esa relación porque así decimos, joder, es que tenía un problema, lo hizo porque estaba loco. Pues no. 20,2, no llega ni a 25. Solo los hombres son psicópatas. Bueno, esto es otro melón también. En principio, la proporción de psicopatía entre hombres y mujeres es de 1 a 7. Hay hipótesis, ¿no?, que hay diferentes trastornos que son más comunes en un género que en otro, ¿no? También hay investigadores que apuntan a que se confunde a veces en la mujer, se diagnostica mal con el trastorno límite de la personalidad. No tengo ni idea, sabemos que la proporción es de 7 a 1. De momento sabemos eso. Eso es, malos tíos. Eso es. Pueden tener ansiedad y depresión. Vale. Que pueden sufrir, ¿no? Que es alguien al que vas a poder cambiar, vas a poder convencerle de que sienta algo por los demás, pero en principio, además a nivel teórico, el ser psicópata es un factor de protección frente al neuroticismo, frente a sufrir estrés y ansiedad. Por tanto, al menos a nivel teórico, es imposible. No pueden sufrir ansiedad y depresión. Y si lo sufre, pues ya veremos qué hacemos con los datos. Pero a nivel teórico, en principio, no podrían tener ansiedad y depresión. Esto es lo que estamos hablando antes. Los psicópatas están locos, los psicópatas están tan cuerdos como nosotros. Lo único que prefieren llevar ese estilo de vida. Ya está.
La terapia no funciona, claro. ¿Cómo haces terapia con una persona que no le importan los demás, que les usa para su beneficio, que te manipulan, que te mienten, que no sienten miedo? Es complicado. Lo que sí podemos hacer es convencerles de que hacer el bien, sea lo que sea eso, les va a permitir llevar su estilo de vida. Ya está. No podemos hacer una terapia normal porque lo que va a suceder es que se va a convertir en más cretino, en una mayor capacidad para manipular a los demás y entender a los demás. Por tanto, la terapia en principio funciona muy poco y solamente eso, convenciéndole de, oye, mira, no mates a esta persona porque entras en prisión y no vas a poder dedicarte a ligar por ahí. Es un poco cómo funciona la terapia con un psicópata. La psicopatía se esfuma con la edad, ¿no? Cuando las personas, ¿no? La típica imagen de un anciano de, joder, es que qué bueno se le ve. Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es que, como casi todos los rasgos de la personalidad, se atenúan. Es decir, el factor 2, las conductas antisociales, sí que remiten un poco. Pero el factor 1, es decir, no sentir empatía emocional, no sentir miedo, emociones aplanadas, mentirosos, y eso no se va. El factor 1 es imposible de cambiar, al menos de momento. Otro melón, los psicópatas son sociópatas. Esto es hay un conflicto ahí porque mucha gente piensa que los sociópatas son como psicópatas ambientales. Y bueno, pues pueden estar en lo cierto. Tienen el mismo comportamiento, pero no la misma conducta. Esto luego explicaré un poquito más qué es. No tienen el factor 1, es decir, se comportan como si tuvieran el factor 1. Es decir, mienten, manipulan, aparentemente en ciertas situaciones no tienen miedo. Esto, pues, por ejemplo, el capo de una mafia pues es capaz de triturar y despedazar a los hijos del rival con una frialdad espectacular, pero luego es verdad que puede querer a su familia de manera genuina, acostar a sus niños, leerle un cuento para dormir y quererles de manera genuina. Eso estaría más en el rollo de la sociopatía. Y sí puede presentar neuroticismo, es decir, sí puede presentar ansiedad y depresión. Y luego explicaré lo del comportamiento y conducta para que entendamos que lo que vemos no siempre es lo que es decir, que hay un trasfondo, que hay personas que se pueden comportar de manera similar, pero las causas de la conducta no tienen absolutamente nada que ver. Eso lo explicaré luego al final. Si no lloras... Ah, mira, ya hemos llegado. No me he dado cuenta. Si no lloras con Hachiko, eres un psicópata. No sé si todos habéis visto esta película. Y aquí hay que diferenciar, que es algo muy importante, lo del perro que está ahí esperando a su dueño, que ha muerto. Bueno, ya. Vale. Entonces, imaginamos que tienes una situación, ¿no?, en la que quedas con tu pareja, bueno, con tu pareja, con tu ligue, estáis conociéndoos, y ponéis Hachiko. La veis, tú lloras de manera, vamos, has gastado todos los pañuelos de la casa, y tu ligue no llora, está serio. Y dices, hostia, un psicópata, ya está, fuera, ya está. Claro, ya está, adiós, psicópata integrado, lo que sea, pero fuera. Claro, aquí el problema es que confundimos conducta y comportamiento, porque imaginemos otra situación, igual, pero ese chico o esa chica tuvo una experiencia mala con Hachiko. Es decir, le dejó su pareja viendo Hachiko. Y está muy serio y dice, coño, me han obligado a ver esta peli, me la quiero ligar, pero hostia, ¿cómo digo que no quiero ver esta peli? Venga, vamos a verla. Pero no lloras. Entonces, por eso es importante, cuando veamos este se comporta como un psicópata. Bueno, o este es un psicópata porque se comporta así. No. Estamos confundiendo conducta con comportamiento. Voy a poner un ejemplo que creo que va a ser más preciso. Una niña, una mujer, da 5 euros a su hijo por portarse bien, para que se compre chuches. Opción B. Una pareja acaba de tener relaciones y quien sea le da 5 euros al otro miembro de la pareja por haberlo hecho bien. Vale. El comportamiento es lo mismo. A da 5 euros a B. Pero la conducta es muy diferente. En el caso del niño funcionará posiblemente como un refuerzo y, salvo que tengan un rollo raro en pareja, eso funcionará como un castigo. Imagino. Y esto... Claro, 5 euros, pues no sé, bueno... Habrá hecho poco ahí el hombre o la mujer. El caso es que esto es importante también por el tema de las pseudociencias en psicología forense, con el tema del lenguaje corporal, la grafología, el ver las caras. ¿Qué estamos viendo en realidad? El comportamiento de la conducta. Estamos viendo el comportamiento, pero no las causas de ese comportamiento, que es la conducta. Por tanto,
no nos pongamos a diagnosticar, ¿no? Como eso es psicópata. Simplemente, si alguien te hace daño, si alguien te hace mal, aléjate, pero no porque te convenzca de que es un psicópata. ¿Por qué? Porque diagnosticar psicopatía es algo bastante complejo, difícil, incluso a los mayores expertos les consiguen engañar. Por tanto, da igual la etiqueta, si te hace daño, pues aléjate y ya está. Ya estamos. Vale, ahora si tenéis preguntas, podéis levantar la mano y iremos pasando el chisme este largo. Mira, justo por aquí. Yo quería hacer una, pero bueno, me espero después. Bueno, pues hago una rápida. Antes estábamos hablando en el podcast, que os invito a escucharlo, hacemos un pequeño podcast en la entrevista sobre que se están colando justamente a nivel judicial. Tú has hecho el comentario de que parece que hay muchos psicólogos que llegan allí y sus fuentes son pues Coelho, El Secreto, ahora se está poniendo de moda ¿cómo se llama? El Sant Andreu, las psiquiatras, estos psiquiatras nuevos que no me acuerdo cómo se llaman, o en fin. Rojas. Otra denuncia más. Entonces, mi pregunta es, un poco siguiendo lo que estábamos preguntando por abajo. En la parte, o sea, es que no sé ni cómo expresarla realmente. ¿Hay a nivel de formación de la psicología algún tipo de formación, ¿cómo decirlo? En la carrera de forense me refiero, específica que no tenga la psicología normal que debería preparar contra esto y falla, o es que directamente no hay? No, la psicología forense está plagada de pseudociencias, igual que cualquier rama de la psicología. Y creo que te comenté antes que el problema, no sé si lo he dicho en la charla, que, claro, afecta mucho a la psicología forense porque manipulan el testimonio. Es decir, un psicoanalista, un gestalt, un constelador familiar, si manipulan tu memoria y tú tienes que ir a un juicio donde se te va a valorar esa memoria, te has cargado el relato. No vale para nada. Por eso es tan peligroso el tema de la pseudociencia, no solo en psicología, sino en psicología forense también. Y en el máster se da exactamente igual y el Colegio Oficial de Psicólogos promociona las mismas tonterías que en cualquier otra especialidad. Vale, gracias. Bueno, pásale este micrófono por aquí, que creo que es el que tiene el cable largo, y si no lo descubriremos y tú te quedas con este. Buenas. Yo te quería preguntar... ¿Sigue funcionando? Sí. Te quería preguntar, entre el diagnóstico de una psicopatía, ¿cuál es el diagnóstico, los criterios de diagnóstico diferencial con el trastorno narcisista? Y una segunda pregunta, todo este espectro, la relación que hay con la violencia de género y el maltrato. Bien. La segunda pregunta la respondo rápida. Si analizamos los factores el factor 1 y el factor 2, es A más B, no siempre, pero obviamente presentar psicopatía aumenta la probabilidad de ejercer esta violencia. Vamos, es que es unir 1 más 1. Pero no siempre. No siempre, claro, igual que, claro, no siempre. Pueden tener vidas perfectas y ser esposos o esposas maravillosas y maravillosos o aparentar que lo son. Es decir, que no lo sientan de verdad, pero el comportamiento sí lo sea. Entonces, sí que podrían pasar desapercibidos, sobre todo los integrados. Aunque por dentro, a nivel emocional, matarla o matarle e ir a comprar el pan sea lo mismo, pero sí puede comportarse bien, porque a lo mejor a nivel de objetivos le interesa. Y la primera pregunta es otro melón interesante, lo de la triada oscura de la personalidad, psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Lo que sabemos, la psicopatía correlaciona de manera muy fuerte con el narcisismo, gran sentido del yo, porque de hecho es un criterio para la psicopatía. Correlaciona más fuerte aún con el maquiavelismo, es decir, conseguir cosas y usar al otro, porque eso es otro factor. Pero en cambio, con el maquiavelismo, con el narcisismo, no combina muy bien. Es decir, psicópata y narcisista es bastante común. Al menos narcisismo subclínico, no de diagnóstico, es bastante común. Es muy parecido, por así decirlo, o muy similar. No, porque el narcisista sí sufre. O sea, si un psicópata con narcisismo subclínico es diferente. Un narcisista sí sufre. O sea, sí tiene envidia de verdad de los demás, sí le sienta mal si le hacen comentarios negativos. Ya. Sí se raya, vamos a decir. El psicópata se rayará, pero de otra manera. Puede tener ese factor de miedo, de eso es. Sí puede presentar neuroticismo, estrés y ansiedad, depresión. Eso es. Vale, a ver, por aquí tenía Carlos. Si os podéis acercar, por fin, que el cable es largo, pero... Sí, quería hacer dos preguntas.
Una es sobre qué explicación dan los psicoanalistas a los psicópatas. Y la otra, el tema de si hay características neurológicas especiales de los psicópatas, porque recuerdo una noticia de un señor neurólogo que había encontrado que él era psicópata cuando vio las imágenes neurológicas de una serie de personas, de las cuales una era la suya, y se dio la sorpresa de que la que más baja actividad presentaba en lóbulos frontales era una que él pensaba que era de un psicópata y era la suya, y que tenían familiares que habían sido psicópatas y asesinos y cosas de esas. Recuerdo perfectamente el caso. En principio, creo que lo he comentado, que es muy difícil explicar o llegar a la conexión entre ese cambio cerebral y esa conducta, porque no siempre. De hecho, en un capítulo de Doctor House, hay una escena de, creo que un paciente que acabó asesinando a alguien por una lesión en una parte del cerebro. Claro, esa puede ser la explicación, pero el Doctor House lo dijo muy bien, que es, ya, ¿y todos los demás que tienen afectada esa parte y no han cometido tu crimen? Es decir, es lo que he dicho antes de los taxistas con el hipocampo. ¿Cómo diferencias si eres causa o consecuencia? Es complicado. Y además la explicación sería otra. Es decir, voy a poner un ejemplo con la depresión. Tú puedes tener una depresión conductual, que sea por la ley del aprendizaje, procesos de condicionamiento, que des un mismo comportamiento. Pero a lo mejor tienes una lesión en el cerebro que te provoca apatía, o tienes la tiroides fatal. Tienes síntomas depresivos, pero no es depresión psicológica, es otra cosa. Entonces, sería otra cosa que psicopatía, otra cosa diferente, aunque el comportamiento aparentemente sea el mismo. Y lo que piensan los psicoanalistas, bueno, pues será tus padres, recuerdos reprimidos o algo de las partes nobles, no sé. Buen resumen de del psicoanálisis. Espera, perdona, ¿tenemos por aquí a alguien antes? Una curiosidad. La persona que ha puesto la música cuando han editado, entiendo, el vídeo de la entrevista del psicópata, ¿puede ser un psicópata? Es que la música era como dulce para que nos diera pena o sarcasmo. Ha sido Emilio, ¿no? No, quiero decir que yo me he fijado también cuando sonaba le han puesto una música que busca una proximidad emocional casi nostálgica con lo que está contando. O sea, que también me ha dado la sensación de igual no es el tono adecuado para lo que está contando. Bueno, no sé si sí, no, además iba mucho con Ted Bundy, que intentaba convencer que toda la culpa era del porno de sus padres. Bueno, pues un psicópata. Ahora sí que... Hola, gracias por la charla. Has hablado de los condicionantes pues, genéticos y los sociales, es decir, se hace o nace me gustaría que nos dijeras un poquito más de esto y si me permites 2 preguntas sobre esto para que lo pongas en estos casos que me interesan, porque los he oído por ahí, me lo han dicho algún psicólogo y no sé si es de qué... Espera, te voy a contestar porque si me la lanzas luego se me va a olvidar la otra. ¿Cuánto de cada cosa? Claro, imaginemos que una persona puede llegar por genética a medir 1,80 y tiene malnutrición, mucho estrés, una guerra, y llega a medir 1,60. Tenía la predisposición para llegar a una cosa, pero el medio ambiente manipuló. Con el tema de la psicopatía sería un poco similar. Si es una persona, por ejemplo, un psicópata integrado, que nazca con el factor 1, pero sin el factor 2, en un ambiente muy, muy bueno, vamos a decir, de una familia con recursos, a lo mejor esa ira, ese poco miedo, esa búsqueda de sensaciones, lo emplea en montar a caballo, tirarse en paracaídas, hacer escalada, hacer rafting, y a lo mejor el que está en un barrio diferente le da por las drogas, la fiesta desenfrenada. Entonces el ambiente es capaz de cambiar mucho el desarrollo de una persona. Sí, no, eso lo entiendo, ya te lo he entendido antes, pero que quería números. Pero bueno, sí, yo entiendo que es difícil, porcentaje. Entonces los 2 casos que me gustaría que pudieras decir algo es, primero, es cierto que los psicópatas son buenos si no desarrollan el tipo 2, la maldad, ¿no? que veríamos desde afuera, para trabajar en una ONG donde tiene que lidiar con problemas de tragedias humanas, de decidir a quién hay que dar de comer, a quién no, a quién hay que llevar a un hospital, a quién no, a quién se le da ayuda, a quién no, porque hay recursos escasos. Y como son psicópatas, no se bloquean en la toma de decisiones
y si no han desarrollado una maldad especial hacia los demás, no, pues pueden hacerlo más fácilmente. Podría ser, es lo que he dicho antes de la violencia de género, claro, aumenta la probabilidad. Evidentemente, sí podría comportarse perfectamente bien en una organización. Recordemos que hay un espectro muy amplio, que habrá psicópatas que sean excelentes personas en cuanto a su comportamiento, en cuanto a lo que hacen, pero luego a lo mejor, bueno, en mi opinión, yo creo que si miramos el factor 1, poco miedo, ausencia de empatía emocional, manipuladores. Claro, tú tienes que cumplir eso. Claro, una persona manipuladora, mentirosa, hombre, a lo mejor en una organización política seguro que sí, o de corte más político seguro que va a funcionar muy bien. Yo a nivel personal, preferiría que no fuera psicópata. Que hiciera como que lo fuera por un rato y luego en su casa ya no. Un sociópata incluso me vendría mejor. Vale, en el segundo caso se refiere a esta gente que mata a sus hijos por molestar a la pareja. ¿Son psicópatas? ¿Han nacido así? ¿O yo podría volverme así? No, yo pienso que no, pero claro. Me asusta pensar que hay circunstancias en las que yo podría hacer eso. Si claro. No tengo que tener alguna base para en algún momento hacer una cosa así. Hombre, a ver, alguna base sí, tienes que tener claro, un cuerpo humano, un sistema nervioso, un cerebro, un tú, sí. Pero eso es lo que comento antes, que nos encanta sentir que esa sensación de control, es decir, que si has hecho algo muy malo, muy jodido, es porque eres psicópata o tienes un trastorno mental muy grave. Pero he comentado antes que en las puntuaciones que sacaron los asesinos en serie, en el test de Robert Hare, era de 20,2 o 20,1. Para llegar a puntuar en psicopatía, requieres de 30 puntos. Y para predecir conductas violentas, requieres 25 puntos. La media de asesinos en serie puntuaron en 21 puntos. Eran personas aparentemente normales. Sé que la sensación de control te la ha fastidiado, pero de momento es lo que sabemos. Mientras doy el siguiente, ¿ese test está online en alguna parte para echarle un ojo? En realidad, es sobre 40 puntos. Los criterios de factor 1, factor 2, creo que los he puesto todos. Si puntúas mucho en un factor, son 2 puntos, pues ya está. Hay 20, 2 por 20, 40 puntos. Los factores, esos son los criterios. Creo que falta alguno, pero son esos. Sí, yo te quería preguntar por el tema del miedo, ¿no? Que tú has definido como una característica prototípica, digamos, del psicópata, ausencia de miedo. ¿Pero miedo a qué? O sea, miedo a conductas que tienen un reproche moral, robar, matar. ¿Hasta dónde llega eso? ¿A drogarse, por ejemplo? La gente que se droga tiene menos sensación de miedo, menos tendencia de miedo. Y luego, yo creo que hay que ser especialmente cauteloso porque ¿qué diferencia hay entre un psicópata y un valiente? Una persona valiente es la persona que no tiene miedo y por eso hace determinado tipo de cosas en una acción bélica, etcétera, etcétera. Yo creo que valiente y miedo pueden ir de la mano, ¿eh? De hecho, puedes tener mucha valentía en algo porque te da miedo. Puedes ser muy valiente para defender algo porque te da miedo perder cosas. Claro, el psicópata tiene miedo o sea, no tiene capacidad de sentir miedo a todo. Es decir, una persona promedio se asoma al vacío, va a sentir algo. O se imagina un ejercicio de imaginación, que te empujan al vacío. El psicópata no lo va a sentir, no va a sentir miedo. Pues supongo que me moriría. Pero no, una persona normal, aunque no tenga vértigo, aunque sea paracaidista, siempre hay algo de un pequeño miedo, una sensación de... puede ir mal, aunque seas muy aventurero. Y de eso en el ejemplo que comenté antes de poner una pistola en la cabeza. Bueno, pues sentiría miedo, supongo. Les pasa lo mismo, por ejemplo, con el sexo. Confunden amor con excitación sexual. Tienen ahí no saben diferenciar bien esas cosas. Sí, bueno, yo era una pregunta o algo que me ha dejado así un poco... has dicho que hay una proporción de 7-1, o sea, mujeres 1, hombres 7. Si no se sabe si se hace o no se nace, ¿cómo se nos han hecho estudios para saber cuáles son los factores de riesgo que tiene ser hombre? ¿No? O cuáles son los factores de protección que tiene ser mujer, o estar enculturado como hombre o como mujer. Eso me ha dejado a mí un poco sorprendida de que no se hable. Pues es otro melón gigante, pero bueno, en general en muchos trastornos de la persona sí que hay diferencias y no sé por qué será, puede ser por muchas cosas, pero es un melón que abrirlo es complicado. Te entiendo, sé por dónde puedes ir, pero es complicado. Lo que sabemos es que es 7-1 y que puede haber una confusión
con el trastorno límite de la personalidad. Luego podemos ir más allá, pero es complicado. Es más de cerveza, que está grabado. Yo quería volver un momentín al tema de las lesiones cerebrales. No sé si has leído Neuronas para la emoción de Xoixo Mariño. Pues hablaba, está muy bien. Bueno, pues sin llegar al grado de psicopatía, pero sí que hablaba de casos de personas que habían tenido una lesión en determinada parte del cerebro y desde ese momento, pues les importaba mucho menos todo, se descuidaban, incluso una chica que había tenido hijos pasaba de los hijos, no sentía ningún apego, ningún eso. Y entonces decía que habían mirado casos similares de lesiones en la misma zona y que es verdad que este tipo de trastornos seguían, o sea, estaban relacionados. Pero ahí la explicación no sería porque es psicópata, es porque tiene una lesión cerebral. Es como una depresión. Sí, pero la conducta... el comportamiento es el mismo, pero la conducta no. Recordemos lo de A da dinero a B. El comportamiento es A da dinero a B, pero el trasfondo es muy diferente. Es como una depresión por algo cerebral, o una glándula, o la tiroides, una depresión por procesos de aprendizaje. Una cosa sería depresión y el otro síntomas depresivos. Es diferente. ¿Alguien más por aquí? Aquí. Hola. 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 Bueno, vamos, es más que nada una curiosidad, porque es que yo hace muchos años leí una entrevista a François Mitterrand que le preguntaron que cuál era la principal virtud de un político y contestó que la indiferencia. Entonces me sorprendió. Y luego este hombre pues también apoyó a los Hutus frente apoyó a los Hutus frente a los Tutsis en el genocidio de Ruanda. Bueno, ya se sabe que murieron 800.000 Tutsis. Y simplemente por el hecho de que los Hutus eran francófonos, mientras que los Tutsis eran anglófonos. Entonces, ¿hasta qué punto lo clasificarías tú o sería base para empezar a sospechar de un poco de psicopatía? Y ya hablando en general de psicopatía entre los políticos, supongo que no hay ningún estudio sobre en qué lado del espectro hay más psicópatas en general. Hombre, es que me sorprende muchísimo, por ejemplo, pues la falta de empatía con los inmigrantes que se ahogan en el estrecho. O sea, es que a mí me sorprende que se hable de la inmigración como se está hablando y tengamos cada día pues no sé cuántos ahogados en el mar. Pues igual, lo primero que ha dicho de si es psicópata o no, y no lo sé porque solo estoy viendo el comportamiento. No tengo ni idea. No sé su historia vital. Pero sí que es verdad que en las profesiones de políticos, como he comentado, de profesores, economistas, la proporción es de un 5 o 7%. En la población general es del 1 al 3. Sí que es una proporción mayor. ¿Por qué? Porque los rasgos psicopáticos, es decir, manipular, persuadir, engañar, que te den igual los demás, si le tiras a uno para ascender, está perfecto. Pues claro, es una profesión donde es un buen recurso, son un buen recurso los rasgos psicopáticos. Pero yo por lo que veo, yo no sé. O sea, criminólogos que dicen que Donald Trump es psicópata, no lo sé. Puede ser un sociópata. Yo solo estoy viendo el comportamiento, no hay una valoración como tal. Aunque tú veas es un poco lo mismo con lo de asesinos en serie, y tienen que ser psicópatas. No, es una persona normal en cuanto a base, pero con unas condiciones ambientales complicadas. Pero no tiene por qué ver algo dentro que sea un psicópata frío, calculador, no. A ver, por aquí. Hola, buenas noches. Hablaste del instrumento que utilizan para medir la psicopatología. La pregunta es si ese instrumento es constante a través de la vida o cambia dependiendo de las circunstancias, porque uno puede estar catalogando a alguien que seguramente puede estar en el... Sí, ese instrumento se divide. O sea, la puntuación máxima que puedes alcanzar son 40 puntos. Sí. No sé si recuerdan los dos factores que hemos visto, factor 1, factor 2. Esos son los criterios. Sí que se reduce la psicopatía. ¿Por qué? Porque el factor 2, es decir, la conducta antisocial, con la edad se va atenuando, pero el factor 1 no.
entonces sí se va a reducir la puntuación en el test. Sí, no, lo que me refiero es que definitivamente lo utilizas para clasificar a una gente a nivel legal, pero en la población general. Una gente, como lo que acaba de explicar el compañero, de la guerra, que puede inducir a otras gentes a hacer conductas antisociales, totalmente a matar y justificarlo. ¿Cómo explicas ese fenómeno? Ostras, esto sería larguísimo, cómo explicar el crimen y eso, claro, se nos va de las manos eso, pero lo del TSS al final es un reflejo de la sociedad. A nivel de personalidad, con el tiempo se atenúan todas las conductas antisociales. Habrá individuos que no, que con el tiempo se les vaya lo que sea, acaben cometiendo actos atroces, pero lo normal es que se apague. Tanto como estén en prisión porque les han pasado el test, como estén en la calle. Lo normal es que los psicópatas que están por ahí atenúen su conducta antisocial. Pero siempre van a tener el factor 1. Siempre. Hola, buenas. Sobre tu trabajo, ¿cómo, quién y por qué solicitan un informe sobre psicopatía en un juicio? Me refiero, al final se supone que lo que valen son las pruebas, lo que más o menos se tiene, y aunque esa persona sea psicópata, si no hay hechos que demuestren que esa persona ha cometido un delito, entiendo, a lo que me refiero es, ¿en qué medida vale un informe sobre psicopatía y quién lo solicita? Porque claro, al final lo que tienen que ver son las pruebas, de esos sospechosos, uno es psicópata y uno no psicópata. Claro, depende del informe. Pedir como tal un informe de psicopatía probablemente sea más para psicólogos penitenciarios, para psicólogos que estén en prisión. Es algo que se puede detectar, por ejemplo, cuando estudiamos habilidades parentales. Tenemos al padre y la madre, y ahí puede salir rasgo psicopático. Pues es interesante estudiar eso, porque es un factor que puede ser complicado. Pero estudiar como tal, oye, a ver si este psicópata es rarísimo. Eso es más para los penitenciarios, los que están ahí en prisión. Gracias, Daniel. El estudio este que has mencionado del 25, del llegar al 25, 30%, claro, supongo que es complicado contar brevemente en qué se basa, pero claro, ¿cómo se llega a este tipo a este número, a este porcentaje? ¿En base a qué? Claro, en base a un montón de investigaciones con esos dos factores que son consistentes a lo largo del tiempo entre los psicópatas, entonces se ponen los más comunes. Por eso he comentado que había otros dos factores que están, pero no, lo de la promiscuidad o tener muchas parejas no está como factor, está como ahí como anexo. Y el creador es Robert Hare, que es pues, el genio de la psicopatía, que es el creador. De hecho, ese último test que he puesto ahí es una revisión de su test, es el más potente que tenemos a día de hoy. Aún así, como los psicópatas son tan buenos engañando, es posible que haya muchos falsos negativos o haya gente que se escape. Es que es muy complicado el tema de la psicopatía. Por eso diagnosticar ese psicópata porque hace eso, ostras, cuidado. Claro, es que básicamente lo que de continuo percibimos, lo primero pues es el comportamiento. Entonces, claro, si lo consideramos como el criterio principal de entrada, pero es un criterio muy limitado. Que además ahí siempre valoramos la conducta. No es, si no yo la conja, chico, es psicópata. Hay un trasfondo detrás, no es lo que vemos, es se consigue con entrevistas, estudio. Vale. ¿Hay alguna vulnerabilidad que podamos considerar como principal o especial característica de las personas con rasgos psicopáticos? Porque yo, con personas que me he cruzado en la vida, que creo que bueno, pues alguna tiene algún más que rasgo de estas características, me ha asombrado siempre, y utilizo la palabra siempre porque me ha pasado con todas estas personas, no parecen sentir vulnerabilidad alguna a nada, salvo que haya como un enfrentamiento, o sea, un enfrentamiento no de ponerse a discutir y demás, que se sientan de alguna manera que han sido, pueden estar ante alguien que creen que les ha podido destapar o que puede de alguna manera... Eso es, la única vulnerabilidad que hay es, claro, si vemos los mínimos que tenemos, que eso sí lo tenemos claro, incapacidad para vincularse efectivamente con los demás, es decir, que les damos igual, va a ser complicado, y no tener empatía emocional.
no pones en el lugar del otro. Entonces, claro, lo único que puedes hacer ahí, su vulnerabilidad, es decir, entendiéndola cómo cambiar su conducta, es convencerle de que no te haga daño porque le viene mejor hacer otra cosa, pero le va a dar igual. O sea, Sí, por ahí no se puede. le damos absolutamente igual. Ojo, hay un espectro. Porque de hecho hay estudios que indican que puede haber psicópatas secundarios, que pueden tener presencia de neuroticismo, pero muchos investigadores dicen que no, que eso no es un psicópata, que tiene que ser otra cosa porque no cumple el patrón de incapacidad para vincularse y la empatía emocional. La posibilidad de ser descubiertos entonces de alguna forma, de que no son tan fuertes, de que tienen o no son tan inteligentes, porque esta gente quiere controlar. Pero Nación, por ejemplo, un narcisista, sí hablo a nivel general, o sea, sí que se va a sentir atacado. Un psicópata se va a sentir atacado si él percibe que por eso que le estás diciendo tú no va a conseguir su objetivo. Claro. Está en una organización política y les estás echando chismes y no va a poder subir. Se va a enfadar, pero por algo personal que le digas eres tal, no, le da absolutamente igual. Que no pueda conseguir sus objetivos. Sí, quería preguntar, ¿los acosadores suelen ser psicópatas o tienen rasgos psicopáticos claros? La gente que acosa a otros en el trabajo, en sitios así. No. En los colegios, a los niños. Es un poco lo mismo, sí. Vamos a poner por encima de... No quiero yo poner aquí una escala de maldad, pero por encima de todo, o sea, en la base, o sea, en la cúspide estarían los asesinos en serie. No puntúan. La media es inferior a presentar rasgos psicopáticos. No. Eso es lo mismo de nos gusta sentir que tienen algo dentro mal. Pero no. O sí, pero no al menos psicópata ni... Es complicado. Hola, quería preguntarte una cosa, aunque ya lo habéis tratado un poco, es cuando has mencionado que la terapia con psicópatas consiste básicamente en manipularles, digamos, como para modificar el factor 2 para convencerlos. O sea, dado que son manipuladores como un rasgo importante, ¿esa terapia tiene algún grado de éxito? No para que dejen de ser psicópatas, que no lo van a dejar de ser, sino para evitar que tengan esa conducta, digamos, delictiva, o sea, que puedan llevar una vida como los psicópatas que no son delincuentes. O sea, ¿hace algo o sí, simplemente es en plan teórico? No, si hay algo, lo que puedes hacer es acelerar, como he comentado antes, acelerar el envejecimiento. Es decir, como al envejecer se atenúan las conductas antisociales, intentar acelerar eso. Pero la proporción de éxito no recuerdo ahora cuál es, pero es muy pequeña, es muy complicado. Y además, en terapia tiene que ser muy complejo porque te van a extentar. Son personas que quieren que lo hacen bien todo. Normalmente la terapia suelen ser en entornos forzados, es decir, en prisión, que prácticamente tengas conseguir algún beneficio o lo que sea, y van a estar manipulando constantemente al psicólogo. O sea, que es una lucha entre manipuladores. Sí, claro. A ver quién manipula al otro antes. Sí, es complicado. Sí. Claro, es que es complicadísimo. Sí, hola. Yo tengo dos preguntas, una sencilla y otra no tanto. Te hago la primera. Perdona. Yo he leído que como rasgos de la psicopatía también eneuresis y ser pirómanos. O sea, son como conductas que si la vemos en un niño nos tienen que preocupar. ¿Qué opinas de eso? Y luego te hago la otra, porque son dos cosas muy diferentes. Hombre, claro, sí, si ves esa conducta de un niño te tiene que preocupar, pero tampoco especialmente. Me gusta, o sea, los niños suelen jugar mucho hasta donde se puede llegar, es un poco lo mismo. Si vemos a un niño intentando encender un fuego, no es, va a ser psicópata o va a hacer algo muy malo, no, porque pues muchos niños hacen muchas cosas. Pero si intenta prender fuego a su casa. Ahí me está enseñando y si intenta prender fuego a su casa porque su padre o su madre no deja de maltratarle constantemente. Como un juego. Es que sigo viendo el comportamiento, no la conducta, no lo sé. Ya. Es que depende. Yo creo que puedo replantear la pregunta con, igual que algunas enfermedades mentales pues debutan a cierta edad, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar con más o menos solvencia la psicopatía? El problema es que solo podemos hacerlo de manera retrospectiva, es decir, hacia atrás. Tú a un niño no le puedes decir, igual que he comentado que con la edad se atenúan,
claro, de niño o sea, hacemos cosas más malvadas que en principio cuando somos mayores. Claro, entonces es complicado. ¿La pregunta era? Vale. Vale, la siguiente pregunta, que creo que es un poquito más compleja, es si entre el 1 y el 3% de la población general, ¿no?, es psicópata, y entre un 5 y un 7 en ciertas profesiones, como sociedad, entonces estamos hablando de que una gran cantidad de personas, millones y millones de personas, son psicópatas. Entonces, ¿cuál es nuestra aspiración social? ¿Cómo podemos lidiar con este problema? ¿Integrar a estas personas? ¿Lo ideal es diagnosticarlo y tratarlo o no podemos aspirar a eso? ¿Ves por dónde voy? Sí, claro, aquí lo que he comentado antes, cuanto mejor sea una sociedad a nivel de criminalidad, de donde valoremos menos los rasgos de los políticos, los rasgos manipuladores, los rasgos de tal, y veremos más por el sentido de la comunidad, mejor. No nos tenemos que ir al ejemplo que he puesto antes de los inuit, de tirarles al río, donde, claro, ahí la solución es fácil, ¿no? Pero si se piensa más en comunidad, va a ser más fácil, ¿no?, que en ambientes donde, de hecho, es que emigran a las ciudades, porque hay más oportunidades. Entonces es crear un contexto donde haya menos oportunidades para estos tipos y en el fondo tengan que integrarse, y si no, pues acabar en prisión. Hola, hola. Sí, yo tenía una pregunta a nivel del juicio. Si hay un psicópata que es juzgado porque se ha cargado a 3 personas, por ejemplo, no sé si en España existe algo por lo que tiene una reducción de pena o no va a una cárcel y va, o sea, tiene un tratamiento distinto o simplemente se le mete a la cárcel y se acabó. Pues no, la respuesta es no, porque sí que son conscientes de lo que hacen, solo que no quieren hacerlo de otra manera. Sin meternos en el libre albedrío, que eso es otro melón que no vamos a abrir ahora, pero en principio sí, son conscientes solamente que prefieren hacer eso. Un comentario y una pregunta. Comentario, cuando dijiste que ante los asesinos en serie parece que nos viene bien pensar que son psicópatas porque necesitamos comprender, he recordado una frase de la serie Mindhunter, que lo mismo no te parece bien la serie, pero en la que acaban de presenciar un asesinato, bueno, saben que es horrible, unas pruebas horribles, y uno de los protagonistas dice, no lo entiendo, y le dice el compañero, mejor, es que si lo entendieras serías un psicópata. O sea, lo he recordado. Y luego la pregunta es, con el tema de las profesiones y lo del 5%, cuando decías profesores, ¿es maestros, profes? O sea, primaria, secundaria, universidad. Es por alusión. No, es general. ¿Es en general o se distingue? ¿Es que profesores se suele entender secundaria o universidad? No, profesores antes de la universidad, porque claro, ¿Pero secundaria o general? General. Claro, pues es profesor de universidad, de política, ya incluimos en otra estadística, de antes. General, okay. Lo siento por si hay muchos aquí, pero... Si hubiera más... Bueno. Es un 5 o 7%, ¿eh? Aprovecho el melón de las series y tal. ¿Cómo se retrata en el mundo de la ficción? ¿Cuál dirías tú que, si te suena alguna película, alguna serie que diga, mira, aquí el papel del psicópata está bien plasmado, o al contrario, o esto no tiene nada que ver con lo que sería... Y te pongo algunos ejemplos que me vienen a la cabeza recientes, pues el Joker, no tan recientes, Aníbal Lecter, series, películas, sí, el de Dexter, American Psycho, el de Dexter también. Dexter. Aquí el problema es que siempre cuando, claro, a ver, hacer una serie de un psicópata en realidad es tremendamente aburrida, porque es una persona que no se vincula con los demás, que tiene un factor de protección muy grande frente a presentar ansiedad y depresión, por tanto va a ser algo aburrido, no hay lucha interna. Bueno, House. Entonces, el problema es que siempre acaban confundiendo la psicopatía nuevamente y están describiendo a un sociópata. Una persona que se comporta como un psicópata, pero luego tiene esa lucha interna y sufre. Sufre por su hermana, sufre por su pareja, por sus amigos, pero suelen confundir. ¿Por qué? De hecho, Robert Hare, el escritor de Libros sin conciencia y creador de esta prueba, cuando le preguntaban unos guionistas que si les ayudaba a hacer una serie guionizada y tal con psicópatas, él dijo que no, que iba a ser súper aburrida, porque todos los personajes serían insulsos e iguales. O sea que no... Vale, gracias. Espera. Sin serlos. No, decía que simplemente que si no lo pones de protagonista, haces una serie de, no sé, 15 temporadas como Mentes Criminales y cosas así. Ah, claro. Porque ahí estáis viendo ya lo que hace. Entonces dices, joder, qué divertido, pero como profundidad en el personaje, pues poca. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Por aquí? Vale. Muchas gracias.
Quería consultarte, ¿el concepto este tan moderno de personas tóxicas tiene alguna relación con la psicopatía o es un concepto moderno de libros que solo buscan vender? Sí, es un poco como lo que ha dicho el compañero de Rojas, de la persona vitaminas, es un polo opuesto y es una manera de, en vez de pensar que alguien nos hace daño y ya está, es como, te hace daño porque es persona tóxica. Y te hace esto porque es psicópata. Es un poco de volver a envolver a alguien en vez de decir, no, mira, he hecho esto mal. Sí. Y que puede ser que sea una persona bastante complicada, pero normalmente nos encanta etiquetar. Pues mira, persona tóxica. Pero igual que ahora con persona vitamina. Que alguien te dé unas buenas vibraciones no significa que en todos los contextos dé buenas vibraciones. De hecho, sería raro, no nos comportamos igual en todos los ámbitos. Pues eso es una imbecilidad más. Gracias. Yo he recordado una cosilla que quería decir antes, que se me había olvidado. Una pregunta. El tema de psicópatas integrados, por ejemplo, cuando has hablado de las madres, por lo que veo, un factor clásico de la psicopatía es un egoísmo desmesurado que el resto del mundo se la bufa. Cuando en la maternidad, por ejemplo, es casi lo contrario, una absoluta dar absolutamente todo a los hijos y estar pensando en los hijos. ¿Cómo se compatibiliza una mujer psicópata con el tema de la maternidad? Pues debe ser complicadísimo, no lo sé, la verdad. Pero, mira, puede ser mira, ahí tienes, ¿ves? Una posible vía de por qué hay menos mujeres psicópatas. No sé. No, o sea, debe ser súper complicado. Porque esto debe ser muy complicado. No lo sé. Vale. ¿Se me oye? Sí. Vale. Muchas gracias. Muy amena tu charla. Voy a intentar ser ameno. Por favor, no os toméis muy en serio mi pregunta porque voy a tener el atrevimiento de preguntar si soy psicópata. ¿De acuerdo? Vale. Digamos que he nacido para, me siento así, robar, violar, matar y disfrutar con ello. Evidentemente que no lo hago porque la puta educación que he recibido me ha impedido realizarme. Nada más, ¿qué sería? Muchas gracias. Pues está bien la pregunta. Bueno, pues si no lo sé, lo que sí sé es que la cultura, la formación ha hecho su trabajo y probablemente habrá rebajado. Si podías medir un 80, mides un 80 y no mides un 1,50. Así que gracias a la sociedad, entonces, yo creo. ¿Hay algún estudio de hasta qué punto es hereditario o puede haber rasgos hereditarios en la psicopatía? En principio no hay nada concluyente, ese problema que no lo sabemos. Por eso he dicho el mínimo, lo del patrón de conducta, de vinculación y empatía, y luego los factores casi es como las bases. Todo lo demás, igual que lo de la inteligencia, estudios que indican que sí, otros que no, otros los integrados, se confunde a veces el integrado con sociópata o con psicópata ambiental, que puede presentar ansiedad. Hay un cacao importante. Por eso he dicho, a partir de aquí, estamos haciendo prácticamente freestyle. ¿Consideras que algunos psicólogos, como por ejemplo el de la Gestalt o Freud o el de la bioneuroemoción, son psicópatas? Me gustaría pensar que no, porque así por lo menos han sufrido un poquito con todas las cosas que hacían. Prefiero que no. Si lo son, bueno, pues mejor por ellos. Prefiero que no. Para las cervezas. Has comentado varias veces que el psicópata y el sociópata se pueden confundir. ¿Cuál es la diferencia? Porque realmente no lo sé. Pues la diferencia es que, voy a poner el ejemplo, ¿no? El jefe de la mafia descuartiza a los hijos del rival con una aparente serenidad, tranquilidad y calma. Pero luego, cuando llega a su casa, es capaz de leer un cuento a sus niños y disfrutar de estar con su mujer y quererla. Pero se ha comportado aparentemente como un psicópata, es decir, como si cumpliera el factor 1 de personalidad, pero no lo cumple en realidad, porque sí tiene vinculación afectiva con alguien. O sea, en el momento que tienes vinculación afectiva con alguien, ya no eres psicópata. No puede serlo porque es incompatible, al menos a nivel teórico. Pero igual, como ha comentado alguien, creo que ha sido tú, ¿es psicópata? No lo sé, porque es lo que veo, no tengo ni idea. ¿Puede ser un rasgo psicopático? Podría ser, no lo sé, a lo mejor es una orden. Si es una orden, no hay rasgo psicopático, estás haciendo algo que depende. ¿Por aquí? ¿Tú? No. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo? Vale.
Pues a ver, creo que vamos, bueno, perfectísimo. Bueno, esta ha sido, creo que la charla con más tiempo para preguntas y respuestas que tenemos. Estamos en mayo, vamos a invitar a volver el mes que viene a ver la última de la temporada, en junio, que, a ver, estamos en un entorno escéptico, entonces uno no cree en las señales del universo y este tipo de cosas, pero yo vengo esta mañana desde Castellón, he hecho 400 kilómetros conduciendo, me he puesto el podcast de Misterios Cotidianos, no sé si lo conocéis. Es un podcast que hacen Ángel Martín y José Lozano, que van contando experiencias que les manda la gente de sus supuestos sucesos paranormales, que luego cuando se dan cuenta de que ha sido la estupidez más grande del mundo, ¿no? Y justamente estaban hablando del comienzo de uno de los capítulos y dicen esto. Soy Angie, Patriana desde 2020. Escribo para recomendaros este libro que se llama ¿Dónde están las llaves? De Saúl Martínez Horta, que da respuesta a algunas de las casuísticas más comunes. No en vano tiene apartados llamados apariciones nocturnas o presencia. Espero que su lectura os proporcione un fundamento científico para seguir desterrando el miedo con aún más fuerza. ¿Estaba puesta más? Bueno, en cualquier caso, Saúl Martínez Horta estará con nosotros el mes que viene para hablarnos precisamente de los fundamentos neurológicos que puede haber detrás de muchísimos de los efectos paranormales o supuestamente paranormales que la gente cree. Y creo que va a ser una de las charlas más potentes que heme tenido aquí. Me hizo un previo con un vídeo que me enseñó de esto que es, y ahí había una persona poseída típica arqueada totalmente hacia atrás en una cama de hospital que impresionó, ¿no? Entonces, simplemente por agradeceros la presencia y invitaros a que el mes que viene, el día 8 de junio, si no recuerdo mal, a las 6:30, pues nos volvemos a ver aquí. Un aplauso súper fuerte para Dani. Muchas gracias, Dani.